En Músicos a Poder tratamos de recopilar recursos y estrategias que mejoren la calidad de vida de los músicos. Por eso, hoy vamos a hablar sobre un tema realmente delicado y que tiene un gran impacto en nuestras vidas. Vamos a tratar de conocer el panorama laboral del sector de los músicos y recopilar posibles soluciones para mejorar las condiciones. Y para ello hemos acudido al Sindicato de Músicos Profesionales de España. No te pierdas lo que nos cuenta su presidente y uno de los grandes músicos de España, que conoce de primera mano la realidad de todos los ámbitos y estilos de nuestro sector, ya que ha subido y sube a los mejores escenarios y teatros de España y Europa junto a grandes artistas de pop, jazz y con la Orquesta Nacional de España. Te presento la entrevista a Pablo Múzquiz. Hola Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Músicos a Poder. Hola, buenos días. Ha sido una sorpresa y un gran placer conocer el Sindicato de Músicos Profesionales de España y sobre todo conocerte a ti, y la verdad es que han sido súper interesantes estas charlas que hemos tenido estos días y estoy encantado de poder hacer esta entrevista y recoger este testimonio y esta información que hoy vamos a compartir aquí, porque creo que puede ser de gran valor y de gran importancia para mejorar nuestras condiciones laborales, la de los músicos, y también nuestro bienestar y nuestra vida en general de los músicos. Por lo tanto, si te parece, quizá podemos empezar a hablar sobre ti, Pablo. Si te parece bien, haznos una pequeña presentación para entender también después todo lo que nos vas a compartir, de dónde surge y por qué estás aquí, ¿no? Pues nada, buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa. Y nada, bueno, yo empecé muy joven, yo tocaba el bajo eléctrico primero, y empecé en el mundo del pop con gente famosa. Bueno, no voy a decir nombres para que, bueno, no, si se me olvida alguno que no diga que me he olvidado. Pero empecé ahí mi mundo profesional, entonces lo combinaba con el jazz. Y bueno, ahí fue, quiero decir, conozco ese aspecto de hacer giras de pop, por ejemplo, con gente famosa. Estoy hablando de gente muy famosa a nivel español, o incluso por Francia también hice giras con gente también famosa. Y con lo cual esa parte la conocía. En el mundo del jazz me interesaba muchísimo, empecé a trabajar en el mundo del jazz, también todo lo que son ese mundo de bares, de pubs, de toda esa parte también que es muy importante de la parte profesional. Y luego ya con 20 pocos años, 23, 24, pues me empecé a meter en el mundo clásico, con el contrabajo, evidentemente, y ya conseguí primero entré en la Orquesta Nacional de una forma, con un contrato, y luego ya conseguí mi primera plaza con la Orquesta de Euskadi, que fui el primer solista de la Orquesta de Euskadi, que fue cuando la orquesta se inauguró. Entonces ahí ya empecé también mi conocimiento, mi vida del mundo profesional de lo que es el aspecto del mundo clásico. Con lo cual, bueno, y ahora ya hasta el día de hoy, bueno, estuve en la Orquesta de Euskadi, Sinfónica de Madrid, ahora estoy en la Orquesta Nacional de España, que llevo ya en la Orquesta Nacional, llevo ya 30 y tantos años, 33, 34 años. Y quiero decir que, con lo cual he tenido pues una larga profesión donde bueno, he combinado todo tipo de estilos, de situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que me hace, bueno, ver una visión un poco global de todos los problemas que puede haber, otras cosas buenas, en fin, etcétera, de esta profesión. Estupendo, qué interesante. Quizá pueda haber mucha gente que esté viendo o escuchando esto que les pase como a mí, ¿no? Que no conocían este sindicato. ¿Nos podrías contar un poco desde dónde viene, cómo surge este sindicato y cómo comienzas a colaborar, a participar en este proyecto? Sí, pues mira, este sindicato es una pena que no se conozca tanto este sindicato, porque este es un sindicato que lleva desde el año 77, que se dice de pronto. Es un sindicato que comienza en esos años, tiene un crecimiento muy importante hacia los años 80, sobre todo especialmente en el sector vamos a decir, el pop, fiestas o sea, lo que se llama la verbena, etcétera. Ahí tiene una expansión muy grande, pero muy grande, cuando estoy hablando de muchos músicos. Lo que pasa es que luego, con los años, bueno, por diversos motivos, quizás la situación también
musical, social de España, etcétera, ha ido cayendo un poco en lo que es la afiliación, etcétera, y es un sindicato que ha quedado un poco estancado. Yo tuve la suerte y de hecho, bueno, yo lo conocía de oídas, pero tampoco me había metido de lleno en el sindicato. También es verdad que estando en el mundo clásico, eso si no hablamos luego, hay un concepto un poco distinto con el tema de los sindicatos, o una visión. Entonces yo ya en el mundo clásico pues tampoco me tiraba tanto la idea del sindicato de músicos, que es un error, vamos, evidentemente. Pero bueno, ¿qué pasa? Que tengo la suerte de conocerle hace unos años en una reunión que estábamos en Madrid y les conozco personalmente y entonces es cuando hablo con ellos y digo, oye, pues es muy interesante esto y esto realmente hay que yo creo que potenciarlo y subirlo. Y por eso, bueno, me he metido en sindicato, actualmente ya soy el presidente y, bueno, la idea es que este sindicato vaya creciendo y porque es un sindicato que abarca no solamente a músicos de un sector, abarca a todos los músicos, incluso profesores de conservatorio, tenemos afiliados, vamos, quiero decir, que es cualquier profesional de la música. Esa es un poco la idea. Y bueno, estamos en ello y queremos, evidentemente, potenciarlo más, vamos. Has comentado profesionales, ¿no? Y de hecho, en el nombre del sindicato es Sindicato de Músicos Profesionales de España. ¿Qué es lo que nos dice que un músico es profesional? Pues mira, esa pregunta es curiosa, claro. Ese es un gran problema que tenemos a veces cuando alguien se afilia. Bueno, te cuento, antiguamente, no ya en el sindicato, sino cuando yo era joven, cuando yo empecé a mi vida esta del pop, era curioso porque tú tienes que tener un carnet. Estaba el carnet rosa y luego dos blancos. Esto lo cuento un poco porque es una historia un poco curiosa para que la gente sepa cómo ha sido la historia. Tú tienes que hacer un examen y entonces el carnet rosa simplemente era un carnet que tú tocabas, había un tribunal, tú tocabas y demostrabas que sabías tocar. No tienes que leer música ni nada, simplemente que tú eras capaz de tocar una guitarra, cantar, lo que sea tu instrumento. Luego había un blanco que era que te hacía un examen con partitura, pero no tienes que tener ninguna titulación. Y luego ya estaba el blanco, como yo le llamaba requete blanco, que es aquellas personas que salían del conservatorio ya con la titulación del conservatorio. O sea que había una pequeña diferencia. Ese blanco intermedio era gente que es el que yo me saqué en su momento, que tenías estudios, o sea, eras capaz de leer una partitura, pero sin tener una titulación oficial. Entonces, eso para poder trabajar oficialmente tenías que tener eso. Era necesario. Eso ya desapareció y entonces, claro, ¿cómo es profesional? Pues nosotros te diría que lo que ahora mismo en el sindicato pedimos que sean profesionales y que, hombre, que es un tema de buena fe. O sea, que tú digas, bueno, dígame usted que es profesional, me lo quiero creer. Yo siempre digo a la gente que, claro, el profesional sería muy sencillo. Es decir, usted ha sido contratado por el 1435, el Real Decreto, me refiero, 1435/85, que es dedicado especial a los artistas. Sí, pues hombre, ya se supone que eres profesional. ¿O ha sido usted contratado directamente, por ejemplo, por un ayuntamiento dado de alta en la Seguridad Social como artista tal? Sí, pues hombre, usted es profesional. No, hoy en día no hay ninguna manera así clara de decir que eres profesional. Pero bueno, eso sería una discusión para otro día, si eso interfiere, no interfiere, pero también es verdad que hay grandes artistas, y todos lo sabemos, gente que toca de maravilla o canta o lo que sea, y que realmente no ha pasado la visa en un conservatorio ni nada. Y dices, hombre, son muy profesionales. Pero bueno, por eso es abierto porque antiguamente era más estricto, pero ahora no tiene sentido. O sea, es un poco abierto así. Y bueno, es un tema de buena fe. Dígame usted que es profesional y me lo creo. Tampoco, no hay otra posibilidad, vamos. Estupendo. Has comentado decreto, has comentado seguridad social y con esto, pues ahora me gustaría que entráramos en un terreno, ¿no? Donde tratáramos de dar un poco, hacer como una lectura de cómo es el panorama actual de los músicos profesionales en España. ¿Nos podrías hacer una lectura? Pues, hombre, la verdad es que, bueno, con la pandemia, vamos a olvidar un poco la pandemia porque ha sido terrible. Esto quiero decir que está clarísimo. Ya no solamente en España, a nivel mundial. Nosotros en el sindicato somos el sindicato que pertenecemos a la Federación Internacional de Músicos y tenemos reuniones periódicas constantemente con sindicatos de todo el mundo, no solamente europeos, no, del mundo entero.
y realmente la situación ha sido dramática, pero a unos niveles increíbles. Incluso en países, estoy hablando como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, sobre todo el mundo anglosajón, que es un mundo donde se trabaja todo muy con pocas subvenciones, es todo más mecenazgo, inversión, o sea, sponsors, se funciona más en ese camino. La pandemia ha sido demoledora. De hecho, el sindicato de músicos ingleses nos comentaron que el 60%, se dice pronto, se habían dado de baja. Porque, no por nada, sino porque es que no tenían trabajo. O sea, ya se habían quedado sin trabajo, ¿no? Con la situación dramática, no, lo siguiente, ¿no? En Estados Unidos igual, es un desastre, porque igual funciona un poco el mismo sistema. Entonces, bueno, en España podríamos decir que la situación laboral, pues a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero a explicar que ha habido un sector, o hay un sector que no está tan mal, que podríamos decir el sector, sobre todo especialmente el mundo clásico. ¿Por qué? Porque es el sector que está con ayudas estatales, por ejemplo, veas el mundo de orquestas. Las orquestas en España, prácticamente orquestas privadas, las hay, pero pocas. Casi todas son orquestas o bien de ayuntamientos, de comunidades autónomas, o la orquesta estatal, por ejemplo, la Orquesta Nacional, por ejemplo, que es una orquesta a nivel estatal. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, y los conservatorios, podemos decir, podría estar en el mismo paquete. Esa parte no ha sufrido la pandemia porque se ha ido pagando los sueldos, etcétera, y se ha ido, bueno, activando como se ha podido, clases por online. Nosotros hemos intentado, somos de los pocos en España, se han hecho conciertos, increíble. En Francia, cuando Francia estaba cerrado, no había ni un solo concierto, en España ya se estaban haciendo conciertos. O sea que en ese sentido, ese sector ha estado bien, pero claro, cuando tú te vas al sector del autónomo o freelance, que le gusta a mucha gente decirlo, o freelance, ha sido terrible, porque está todo cerrado, ha estado cerrado, por ejemplo, el mundo del jazz ha sido demoledor, todos los clubs, todo esto estaban prohibidos, vamos, no se podía hacer nada, y poco a poco se ha ido reactivando. ¿Qué ocurre? Los ayuntamientos, que hacen muchos conciertos y actividades, bueno, menos mal que poco a poco han empezado a abrir, y eso ha ayudado un poco a que el sector pues de ciertos sectores de música y tal, se haya ido poco a poco activando. Pero realmente, bueno, ahora ya está un poco mejor. Ahora ya la gente, bueno, va teniendo, los músicos van teniendo pues ese punto de ciertos conciertos, ya muchos clubs que ya están abriendo, que tienen, y eso ha ayudado un poco a reactivar la música. Pero realmente ha sido horrible, horrible. Y además el Real Decreto que salió el 5 de mayo, del 2020, cuando intentando hacer las ayudas, que para las ayudas de los músicos, pues no, prácticamente muy pocos músicos se pudieron acoger. Que eso es otro tema, bueno, que podemos hablar. Es decir, nos llamaban diciendo, oye, estas ayudas ponen para mí. Bueno, pero tú has cotizado. No, no he cotizado poquísimo. Pues no tienes ayudas. Eso es una cosa que el músico se tiene que concienciar. No sé, o sea, no sé si me estoy enrollando, me estoy yendo a otro terreno, pero es muy importante esto que estoy diciendo. Es decir, el músico tiene que concienciarse de que si no cotiza, cuando luego llega el momento de las vacas flacas, como ha pasado con la pandemia, se ha demostrado, y tú quieres pedir ayudas, claro, el que te da las ayudas te dice, ¿y usted es músico? Y tú dices, sí, claro, y demuéstremelo. Ni has hecho declaraciones de Hacienda, ni te has dado de alta en nada de seguridad social, de nada, ni autónomo, ni nada de nada de nada. Entonces, es que no te pueden dar nada. Pero es que yo llevo tocando muchos años. Había gente que nos llamaba, oye, pero es que llevo años tocando y tal. Digo, ya, pero es que he estado trabajando en negro. Entonces, si tú trabajas en negro, a la hora de las ayudas no te van a dar, pero ni un céntimo. Y eso ha sido o sea, yo creo que el músico tiene que despertar y darse cuenta de que necesita su situación, legalizarla lo más posible. O sea, necesita eso. Es que si no, luego, bueno, por ejemplo, las pensiones. O sea, ya sé que hay gente muy joven que dice, bueno, la pensión, sí, lo ve como una cosa lejana, ya, pero cuando llega el momento de la pensión, pues bueno, conocemos muchos casos de gente que no tiene nada, no tiene ni para vivir, ni para vivir. Y voy a decir algo muy triste. No tiene ni para vivir, pero no tiene ni para enterrarse. La asociación, la AIE, todos los años tiene que dar un dinero de ayuda para enterrar a músicos que no tienen dinero ni para enterrarse. Que claro, bueno, o sea, que no pasa nada, pero que dices, hombre, es muy triste la imagen. Músicos que podemos decir, gente que ha estado trabajando profesionalmente, estupendamente, pero no han cotizado nunca. Se encuentran sin pensión, se encuentran sin ningún tipo de ayuda y claro, ya no te llaman ni para conciertos, no te llaman para nada. Tú ya estás jubilado, tú ya tienes una edad que no te llaman.
Y eso es una cuestión que el músico tiene que entender. Entonces, estamos luchando un poco por eso, por ese tipo de situación que se vaya mejorando. Pero el músico es el primero que tiene que dar el primer paso y decir, oye, no, yo no quiero las cosas en negro, quiero cotizar. Y ahí estamos, a ver si se convencen a los músicos. Bueno, a mí se me cae el alma, ¿no? Cuando al escuchar estas cosas, la verdad es que muy triste, muy triste. Eh, Has comentado, Pablo, de alguna forma has comentado el tema de la contratación, ¿no? Por un lado, digamos, la responsabilidad de los músicos, pero también la responsabilidad de las personas que tendrían que contratar, ¿no? ¿Cómo está este tema de la contratación y cómo influye esto en esa, digamos, precariedad? Sí, pues mira, aquí efectivamente tienes toda la razón. Yo he echado un poco como la... Hombre, es que yo con los músicos les quiero un poco animar, ¿no? Y tal, pero es verdad que hay otra parte que también tiene culpa. O sea, por ejemplo, y está pasando a nivel europeo, no solamente en España, también hay una queja. De hecho, la Federación Internacional de Músicos tenemos una reunión en breve para tratar este tema porque es un tema que se está extendiendo en toda Europa y hay dos maneras de trabajar y cotizar. Una es me hago autónomo, claro, y eso significa estar pagando unos 300 euros al mes, que hay músicos que ese dinero es que algunos que te dicen, perdona, es que si tengo que pagar 300 euros al mes de autónomo, prácticamente es lo que yo me gasto en la comida. Y entonces, y el resto, o sea, a ver cómo vivo. Entonces, sí, hay una cosa que salió hace poco, no me acuerdo la fecha exactamente, pero sabes que si tú paras tu actividad en un mes, no tienes que pagar 300, sino unos 100 euros te permiten pagar. Se ha hecho especialmente para artistas, porque se entiende que hay meses que tú de repente pues dices, oye, yo no tengo ninguna actividad y no, estoy pagando 300 euros, madre mía, lo que me faltaba. Entonces, vale, sí, pero aún así, bueno, tienes que pagar. Esa es una solución. Soy autónomo, me contratan como autónomo, pero eso significa todos los meses 300 euros, tengas o no tengas actividad, y si no, pues tienes que solicitar el pagar menos. Pero claro, eso podemos decir, el músico que trabaja mucho y muy bien, realmente no le supone, bueno, ahí no habría problema. Y el que no quiere hacerse autónomo, ahí está el problema, que hay muchos ayuntamientos que pagan bien y están más o menos sitios y dicen, no, pero yo no te quiero dar de alta, lo siento mucho. O sea, no se quiere responsabilizar. Es una de las cosas de unas grandes quejas que está empezando a ver a nivel europeo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es una serie de asociaciones o cooperativas que se forman en las cuales tú vas, ellos te hacen una contratación a ti y ellos contratan con el ayuntamiento. O sea, es como una especie de, tú vas a la cooperativa contrata con el ayuntamiento, este ayuntamiento les paga a ellos y ellos te pagan a ti. Pero ¿qué pasa? Que estás perdiendo dinero porque esa cooperativa te está cobrando, lógicamente, un 7, un 8, depende de cada 10% de lo que tú tendrías que ganar. En vez de ir directo al ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene capacidad jurídica para contratarte directamente y que tú ganes tu dinero. Entonces, ¿por qué vas a perder tú un 7% de cada vez que tú toques o esto? No, es que no tiene ningún sentido. Es un disparate. Y además, luego, incluso jurídicamente, claro, esto es un tema, hay abogados para todo y opiniones para todos, que hay incluso abogados que dicen que, bueno, que esa relación laboral, es decir, que tú tienes una relación laboral con esa cooperativa y esa cooperativa con el ayuntamiento, hay algunos abogados que dicen, bueno, cuidado, porque no está claro la responsabilidad de la contratación, hasta dónde llega, quién es el... Los ayuntamientos si quieren lavar las manos, quieren programar y no quieren tener ningún problema de ningún tipo, laboral y tal. Y eso está creando un gran problema a los músicos. ¿Qué es lo que nosotros dijimos en el Ministerio de Trabajo? Tuvimos una reunión con ellos. Es que necesitábamos para la actividad artística que hubiese contratos muy, muy, muy flexibles, muy rápidos. Un papel que casi tenga 3 líneas y en la cual el empresario, pero estoy hablando del empresario que puede ser el de un restaurante, que es que lo que no entienden, lo que no terminan de entender la hacienda, el trabajo, etcétera, es que hay muchas veces que un pequeño club, un restaurante, que dice, oye, pues metemos aquí, o nos interesa el viernes que toquen 3 músicos. Ya, pues que esos 3 músicos es un disparate, están absolutamente sin ningún tipo de protección. No cotizan ahí, les pagan tan, no, hombre, no, habría que hacer un pequeño documento, una cosa sencilla, que al empresario no le suponga esfuerzo, ni suponga papeleo y venga papeleo, que es lo que pasa, hacer una cosa muy sencilla y que el músico se encargue de hacer esa declaración y le sirva de cotización, para que sea una cosa sencilla. Esto que parece que estoy hablando de ciencia ficción, pues esto lo tienen en Francia.
O sea, quiero decir que porque si dices, bueno, es que se nos está ocurriendo una cosa muy rara. No somos... ya existe esto en Francia y nosotros pensamos que es una solución bastante interesante y que al músico no pierde dinero. Es que de la otra manera, como autónomo, estás constantemente... tienes que ganar mucho dinero para poder ser autónomo y por el otro lado, si no, tienes que estar pagando a una cooperativa un porcentaje que hombre, una actuación vale, pero cuando tú tienes un montón de actuaciones al año, es mucho dinero para un músico lo que está perdiendo. Y entonces creemos que eso, el camino es una cosa que sea muy flexible y muy ágil. Pero bueno, estamos en ello. A ver si el Ministerio de Trabajo pues, se pone las pilas y saca algo. Lo que pasa es que las cosas de la administración, yo que las conozco porque al estar en el mundo estatal con el clásico tengo que decir que van muy lentas normalmente. Las cosas de palacio van despacio, ¿no? Dicen. Exacto, pero muy despacio. Efectivamente. Bueno, por nuestra parte, creo que os tenemos que dar las gracias por estar trabajando en esta labor y ojalá que podamos ver este tipo de cosas en un futuro cercano, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención en nuestro sector de artistas es, digamos, la dinámica que llevan los actores y actrices, ¿no? Hace poco descubrí en un correo electrónico una tabla muy completa sobre tarifas, por ejemplo, ¿no? Tarifas sin convenios de los actores y actrices. Y me pregunté, ¿no? Y te lanzo ahora esta pregunta, Pablo. ¿Sería posible contar con un posible convenio y tarifas en un futuro que nos atañe a los músicos? Pues Y esto ayudaría a mejorar la situación? claro, pues mira, yo te cuento, a ver, por ejemplo, en Alemania ellos tienen unas tarifas, pero siempre son, bueno, en Alemania ya sabes que son más, la verdad es que ahí el sindicato es muy fuerte. También es verdad que en Alemania es obligatorio sindicarte. Claro, es que todo, aquí cuando la gente dice, bueno, es que en Alemania los sindicatos, pero es que tú, cuando entras en una orquesta, por ejemplo, alemana, en una parte de tu sueldo ya va directo al sindicato. Pasa igual en Argentina. O sea, hay países donde el hecho de estar trabajando ya tienes que pagar una pequeña cuota. Claro, es una gran ventaja para los sindicatos porque es una manera de tener recursos. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania, por ejemplo, sí tienen ellos unas tarifas más o menos establecidas. Yo creo que aquí sí convendría establecer, pero orientativas, porque ya nos han llegado voces de que hay que tener cuidado, aunque es sorprendente, porque los artistas, efectivamente, como tú dices, actores o sea, ese sector, o a lo mejor no tiene, o sea, tiene las tarifas y no pasa nada, pero nos han dicho, oye, cuidado, porque competencia puede decir que si tú pones unas tarifas. Yo creo que lo mejor, desde mi punto de vista, es poner unas tarifas orientativas, donde tú puedas decir, oye, yo creo que por este tipo de trabajo convendría, o como mínimo, cobrar esto, porque realmente se están dando situaciones esperpénticas. Yo el otro día, vamos, por poner un ejemplo, no voy a decir datos para que nadie se ofenda, pero el otro día un músico, un afiliado, me dijo, mira, me han ofrecido 2 meses de trabajo viajando por España y Francia, pero era un disparate, o sea, pim, pam, para arriba, para abajo, tal, en el cual me tengo que pagar todo, o sea, comida, desayuno, etcétera, etcétera, y sin parar, ¿eh? Y eran 2.000 euros, les pagaban 1.000 euros al mes y se tenía que pagar todo. Y yo le dije, pero bueno, pero eso es una broma. Digo, ensayos, viajes, digo, pero eso me estás hablando de una paliza pero bueno, y cuando acaban los 2 meses estás reventado. Dice, sí, pero se están pagando. Entonces, claro, eso es lo que, ese tipo de historia, esto es el sector clásico, ¿eh? que podemos decir que dentro de esto es lo que está mejor. Estamos hablando del sector clásico. Entonces, está la cosa, sí hace falta ver un orientativo, claro, que los músicos también se conciencien, que digan, oye, hay un mínimo y intentar respetarlo. El llegar a un convenio, pues yo creo que sería muy difícil. O sea, claro, lo bonito sería llegar a un convenio oficial que se firme y que diga, no, usted no puede cobrar por menos de esto, imposible. Por arriba, lo que quiera, pero por debajo de esto, no. Pero claro, habría que unir muchas fuerzas y llegar a un acuerdo y es complicado, y las tarifas tampoco es tan fácil establecerlas. También estamos trabajando en ello. De hecho, el sindicato alemán nos envió sus tarifas y estamos un poco intentando ver con las tarifas alemanas, a ver cómo se puede encajar. Evidentemente, Alemania tiene un nivel de vida que no tenemos nosotros y intentar un poquito encajar.
ellos también lo tienen todo muy especificado, no es lo mismo una grabación que una gira, que un ensayo, que tal, o sea, poquito hacer eso. Porque es que si no es una explotación y es sálvese quien pueda. Yo te doy a ti 50 euros, pero a mí no otro, y yo digo, hombre, por 30, yo venga, pues por 30 te contrato. Entonces, claro, al final llega un momento que dices, bueno, ya por 15 euros. Claro, y no, eso no puede ser. O sea, realmente, bueno, yo, por ejemplo, a mí me han ofrecido este trabajo, que ya lo he rechazado, que he sacado la calculadora y me salía la hora, pues más o menos unos 7 euros aproximadamente. Claro, dices que esto no puede ser. O sea, 7 euros la hora ya es que me estás insultando, ¿no? Pero bueno, la gente lo hace porque tienes la necesidad y eso es lo que hay que intentar evitar. Sería interesante y habría que un poco imitar ahí a los actores, con un mínimo, como yo siempre digo. Estupendo. Bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, para que la gente entienda en qué nos puede ayudar, por qué sería interesante afiliarse al Sindicato de Músicos Profesionales de España. Bueno, pues nada, esto, bueno, muy sencillo. Yo creo que el estar afiliado, aquí en España, vamos, antes de decir, en España es verdad que en el mundo de la música, en concreto, la palabra sindicato suena fatal. O sea, yo lo digo por mi experiencia, hablas con la gente de sindicato y es como, uy, como todo el mundo tiene un rechazo a la palabra, como si el sindicato fuese una cosa... Hay algunos que me dicen, bueno, es que yo soy un artista. A mí me hace mucha gracia porque la respuesta es, pero ¿cómo que un sindicato? Yo soy artista. El sindicato será pues para, yo qué sé, para gente que trabaja en la construcción, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿no? Bueno, no me lo estoy inventando, es que me dicen eso, o sea, no, o gente que conduce camiones. Pero yo soy un artista y entonces a mí me fascina cuando me dicen eso, porque yo siempre les digo, bueno, tú eres un artista, que no lo pongo en duda, por supuesto que eres un artista, pero te recuerdo que eres un trabajador que tienes que firmar un contrato, que tienes unas responsabilidades, tú y el empresario, que tienes una alta seguridad social, etcétera, etcétera, que esa parte la tienes que la llevas contigo, por muy artista que seas. Y además tienes que tener en cuenta que el día que tengas un problema, porque te puede ocurrir que no te paguen, por ejemplo, que te digan, pues no te pagan en un sitio, dices, pero no le pago. Pues vete a un abogado, simplemente vete a un abogado a ver lo que te cobra. Ya, eso por un lado, o sea, tu parte privada, podemos decir, tú como persona, si tienes un problema, si vas a un abogado te va a salir mucho más caro que estar en el sindicato, porque en el sindicato tenemos la asesoría jurídica, que ahí va incluido. Tú dices, oye, tiene un problema y la asesoría jurídica inmediatamente, de forma gratuita, te hace toda la gestión. O sea, tenemos el abogado que se pone en marcha, el escrito, lo que haga falta, es decir, todo eso te da una protección por una cantidad ridícula de 45 euros al año, que eso es ridículo, vamos, es una cantidad que, vamos, te lo gastas en absolutamente en cualquier momento. Y eso te da esa protección. Eso por un lado. Por otro lado, cuantos más seamos, más fuerza tienes a la hora de sentarte en una mesa con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Cultura, con lo que sea, porque claro, no es lo mismo llegar y decir, oye, somos un sindicato potente, como pasa en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Argentina, son sindicatos enormes, con mucha potencia, que claro, la otra parte pues realmente se lo toma como diciendo, bueno, cuidado que esta gente es muy potente. Si eres un sindicato más débil, pues es más difícil negociar o proponer las cuestiones y que te hagan caso. No, la verdad es que nos hacen bastante caso, pero si fuésemos más, tendrías más fuerza y luego, evidentemente, más recursos, porque ese es otro tema también importante. Es que, claro, los recursos del sindicato actual, pues tenemos los recursos limitados. Si tuviésemos más recursos, pues puedes hacer muchas más campañas, más ayudas a músicos, a cuestiones como ha habido en Alemania. En Alemania, por ejemplo, han ayudado económicamente de alguna manera, pues que nosotros no tenemos recursos. Algunos decían, oye, con la pandemia pues podíais ayudar económicamente, pero ¿cómo vamos a ayudar económicamente si nosotros, el sindicato, solamente es con las cuotas de los afiliados? Eso es muy importante decirlo. Nosotros no tenemos ninguna subvención estatal. Es un sindicato totalmente apolítico. Entonces, y no hay ni un solo duro entra del Estado o de alguna cuestión. No, cero, es cuota de afiliados y se gestiona todo. Absolutamente todo. Entonces, claro,
bueno, para que la gente se haga la idea, el secretario general, yo, o sea, los cargos y tal, no se cobra un duro, o sea, no, nada, cero, nada. Porque si cobrásemos, pues entonces ya empezaría, incluso habría problemas económicos, vamos, del sindicato. Quiero decir que hay que entender que es, por un lado, tu parte individual, con tus problemas que tengas, más consultas, si puedes hacer cualquier consulta, hemos hecho gestiones también en conservatorios, etcétera, puedes tener problemas esa parte, y luego otra parte es para poder hacer actividades globales. Es que si no, pues al final, ¿cómo, por ejemplo, el convenio que dices tú, pues ¿cómo planteas un convenio? Si es un sindicato con muy poca gente afiliada, pues a lo mejor te dicen, bueno, el convenio, pero usted a quién representa, ¿no? Es un poco y tiene que concienciarse de que el sindicato es la manera de estar unidos en tema que nos compete a todos y nos afecta a nuestra vida laboral, vamos, y artística. Y es un poco la que animo a la gente. Que de verdad que no... Le animo a todos los músicos a que piensen que realmente es una cantidad irrisoria, sinceramente, ¿eh? Cualquier otro sindicato de los que reciben subvenciones estatales, no voy a decir nombre, las cuotas, pues puedo decir que van a estar a lo mejor en aproximadamente 130 euros al año. Más o menos, ¿eh? Estoy hablando en general. Y quiero decir que realmente estamos a una distancia, y eso que esos sindicatos reciben subvenciones estatales, ¿no? Con lo cual tienen unos recursos tremendos. En fin, bueno, pues eso, animo a los músicos a que se afilien. Estupendo. Yo voy a predicar con el ejemplo. Cuando termine esta entrevista me comprometo a afiliarme, eso es así. Y entonces, también quizá alguien que esté escuchando, viendo esta entrevista, puede pensar lo mismo, ¿no? Está decidido a afiliarse. ¿Qué tendríamos que hacer para afiliarnos? Pues mira, muy sencillo, lo hemos hecho muy, muy, muy sencillo. Tú entras a la página web, que son, bueno, www.spme.es, o sea que es una tal, y hay una de las pestañas, cuando esto se abre, un menú que es Afíliate, y ahí te sale un pequeño, se despliega un pequeño cuestionario que tienes que rellenarlo, y ya está, le aceptas y ya se pone en contacto contigo el secretario general. Y ya, pues, o sea, tú rellenas el formulario y ya está. Se ponen en contacto y dicen muchas gracias por tal, ya te dan de alta y te pasan ya la cuota. Bueno, las cuotas se pasan, bueno, depende, cada año las estamos pasando, y ya está, y ya estás afiliado. O sea, no recibes tu carnet digital, lo hemos hecho digital ahora porque antiguamente era un rollo, el correo, tal, y para modernizarnos lo tienes en tu móvil, y luego ya tu carnet del sindicato aparece en tu móvil. Para que lo tengas, lo puedas llevar para cualquier cosa y tal, que es una cosa que también queremos hacer en el futuro, pues si hay ayudas en alguna cosa, tal, que tú puedas presentar tu carnet y que vean que es verdad que usted ha afiliado al sindicato. O sea que, bueno, y es así de sencillo, o sea, es muy sencillo. El proceso lo hemos intentado hacer lo más sencillo para que nadie sea ni engorroso ni sea una cosa complicada. Estupendo, genial. Me alegro mucho de poder hacer esta entrevista, que ya hemos podido hacer esta entrevista, Pablo. Te agradezco muchísimo también todo lo que nos has contado y ojalá que todo esto contribuya a que mejore nuestra situación laboral y nuestra vida en general también de los músicos, que creo que hace falta. Sí, bueno, muchas gracias a ti por esta entrevista, que no, vamos, la verdad es que sería bueno que hubiese más entrevistas de este tipo para que también los músicos conociesen un poco el tema y lo importante que es estar unidos para poder un poco plantear las cuestiones que tenemos, que son muchas. Además es un sector muy abierto también, es verdad, está del mundo clásico hasta el mundo, yo qué sé, el flamenco, el no sé qué. Es muy complicado, pero bueno, al final prácticamente todos tenemos la misma. De verdad que muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Y nada, cuando quieras sigamos más entrevistas o cualquier cosa o de otro tema, vamos, que surja lo que sea, yo encantado. Muchas gracias. Comprendo. Gracias por tu predisposición. Decir también que vamos a dejar los enlaces a esa página de afiliación también. Aquí encontraréis, justo debajo de esta entrevista, encontraréis esos enlaces a la página web del sindicato. Por lo tanto, será más sencillo también acceder a esa información. Gracias, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3.
Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.